yo me llamo Renata Udler Kronberg. Me ocurre decirte, por esto que estamos hablando, que mi familia de origen viene muy cerca de Rostov-le-Don, la ciudad de Sabina. Yo tuve abuelos de Ucrania. Soy judía de origen. Vivo en São Paulo. Bueno, soy psicoanalista. Durante muchos años estuve enseñando psicoanálisis, participando de la formación en grupos de estudios también, pero el centro de mi vida es el consultorio, el trabajo institucional y hizo mucho también. ¿Y el interés por Sabina? Hay cosas que yo sé, hay cosas que todavía ainda no lo sé, porque es una inmersión muy profunda, pero es muy hilariante como él comenzó, comenzó esto. Yo era en el comienzo, antes de mi formación, no, yo estaba en la formación de psicoanalista el primer año, yo creo. Ahí lo leí, un bestseller de Irving Wallace. Un mundo tan transparente, que hablaba de Jung y de las pacientes. Más tarde yo lo percibí que no era factual, que era todo en el imaginario, no era... que era fantasía. Sí, que era más ficción. Pero una de las pacientes tenía una relación amorosa con él. Después lo releí, nadie decía que era Sabina, pero aquello me quedó me perturbó mucho. 2 años después, yo creo que en Brasil, el libro de Aldo Carotenuto, que es el primer que habla de un diario de una secreta simetría, salió en 86, algo así, 84. Yo lo leí y dije, aquella paciente es esa. Aquello me quedó así. Yo era editora de un periódico de una institución al cual yo pertenzo, el Departamento de Psicanálisis del Instituto Sede Sapienza, y en esa revista recibimos un artículo y yo leí algo así sobre la pulsión de muerte, y yo leí así: cuando Sabina salió de escena, Freud se dio con su sombra. Aquello me quedó, eso era 89. Y yo había consultado un libro en francés, y mi madre iba a París, yo la dijo, trágame el libro de Guibaud en Aubercourt, que es un libro que salió, el del Aldo Carotenuto, pero con textos de Sabina en francés y con artículos de varios psicoanalistas. Ahí trágame las reuniones del psicoanalista de 1909, el primer tomo, que tiene todas las reuniones, donde tenía la reunión que ella había se presentado. Entonces, cuando yo leí por la primera vez la destrucción como causa del devenir, yo le dije, ella es loca. Yo no entendí una palabra, pero me quedó mucho perturbada. Entonces me pidieron
uno de los primeros artículos que yo escribí sobre el femenino. Entonces, yo voy a hablar de saber. Leí. Yo tengo hasta hoy, yo escribí en una caneta, ¿cómo se llama? Lapicera azul, clara. Yo tengo el caderno que yo escribí inteirinho, tentando entender el texto de Sabina, que hoy me parece tan claro. Yo fui un poco como Freud, que dice que en el principio no la había entendido. Entonces fue en el año de 1989 que el interés se materializó en un texto de Sabina. Me parece buenísima la pregunta que haces, es maravillosa, porque a mí como que me toca un poco hablar de la parte teatral de todo esto, ¿no? De cómo toda esta información, que había información como para hacer un espectáculo de 5 o 6 horas, evidentemente, y se empezó a construir una obra de teatro a partir de todo ese material, con ejercicios y con un texto que no tenía forma, que hablaba acerca de la vida de alguien, que involucraba términos como la pulsión de muerte, como la destrucción como causa del devenir, y eso había que hacerlo llegar al público, a un público genérico, no a un público que conociera todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos fue empezar a generar preguntas, ¿no? Tratar de generar preguntas en el espectador y que genere esa pregunta: ¿qué es la pulsión de muerte? Me voy a tomar el trabajo de ir a averiguar qué es la pulsión de muerte, pero de la obra me llevo un montón de cosas. Entre ellas, entiendo la vida de esta mujer, entiendo por las que pasó, y entiendo lo grande que fue su vida y lo importante que fue para el psicoanálisis y para la gente, en realidad, ¿no? O sea, si yo voy a averiguar de qué se trata la pulsión de muerte, de qué se trata la destrucción como causa del devenir, que está tan emparentado con lo que vive un artista cuando está peleando para poder sacar un personaje, cuando está peleando por terminar una pintura, y siente que hay algo de muerte ahí, y de eso habla la destrucción como causa del devenir. Los orientales hablan de que crecemos en las crisis, escriben de la misma forma crisis que transformación o algo así, oportunidad, ahí está. Y yo creo que si lo vemos en nuestra vida, en los grandes saltos que hemos pegado, que hemos cambiado, que hemos girado, que hemos buscado por otros caminos, es cuando estuvimos en crisis. Nos agarró la crisis del 2002 y empezamos a conocer otras cosas, a estudiar otras cosas, y nos empezamos a dedicar a otras cosas. Creo que de eso habla la destrucción como causa del devenir. Va mucho más profundo, pero ese es un buen ejemplo para expresarlo. En una frase vendría a ser que es imposible crecer humanamente sin una pequeña muerte del yo. Y el yo es el ego, de alguna manera. Había una frase en la destrucción como causa del devenir, que es bellísima, que es donde vive el amor muere el yo, ese déspota tirano. Es como que el proceso de crecimiento es que cada vez más un nosotros y cada vez menos un yo. Esa es la destrucción como causa del devenir. La de Freud te la debo porque... Quería preguntar algo. La obra. Agarramos un papel y fuimos decantando los momentos de la vida, las historias que tenían que ver con la infancia por un lado, las historias que tenían que ver con los sueños por otro, y así fuimos colocando por todos lados de ese mapa distintos momentos o partes de la historia que tenían que ver. Y después de eso tomamos una decisión general acerca de la obra. Íbamos a contar la historia no de una manera lineal, no de
desde su nacimiento hasta su muerte, sino que íbamos a estar yendo y viniendo todo el tiempo hacia distintos lugares. Por ahí aparecen sueños en distintos momentos de la obra, por ahí se concentra en la primera mitad de la obra momentos de la infancia y después no aparecen tanto, y sí aparece más acerca de la teoría que desarrolla y de su muerte. Digamos que hay momentos en que no vamos tanto y volvemos tanto, pero sí fue la primera decisión que tomamos. A partir de ahí lo que se hizo fue separar todos los textos que había y empezar a armar un rompecabezas que nos fue llevando de pedacito en pedacito, de escena en escena. Una escena hablaba de algo y nos dejaba con una sensación, con una emoción, y la intención fue quebrar eso, y a partir de ahí elegíamos de qué seguir hablando. Destruían para construir, ¿no? Y sí, de hecho sí, y ensayamos en casa. Destruimos parte de la casa para ensayar. Me decía, bueno, los primeros ensayos, contame la obra. Eso es algo que hacíamos. Ay, cómo me enojaba eso. ¿Cómo te está diciendo contarme la obra si recién empezamos a ensayar? Tengo una troja de material así, tengo ideas, tengo cosas. Bueno, contame la obra. Decía. Entonces me obligaba en ese ejercicio a bajar cosas, y sin querer queriendo, cuando mi ego se hacía a un lado y le hacía caso al señor director, que es el señor director y no es mi pareja en ese momento, porque tiene que ser el señor director, porque si no se pudre todo. Entonces cuando empezaba a hacer lo que él me pedía, todo era perfecto, o sea, cuando se quedaba a un lado, era wow, qué bueno este ejercicio que me pidió, cómo le hizo trabajar a mis neuronas y cómo empezó a bajar información sustanciosa que después, gracias a su sensibilidad, que es enorme, me decía, bueno, para la próxima tenés que hacer esta escena, y me planteaba en base a lo que sucedía determinada escena con determinados elementos o determinada información. Sí, una cosa que hicimos fue tomar la decisión de construir una obra de 5 horas. O sea, no decidimos desde un principio que durara 1 hora y media. Fue empezar a poner en escena historias que nos contaran algo, y después íbamos a resolver si iban o no iban. De hecho, quedaron algunas escenas afuera. Muy linda, después hacemos la 2. La idea era hacer la 2, donde aparece Hulk. La laica, que es su canción favorita. Entonces cuando leo que en una época fue su canción favorita, porque después hay otra carta que le escribe a Jung con la letra de su canción favorita de esa época, que es otra canción favorita, pero voy a esta canción favorita y me despierta un universo enorme, ¿no? Y cuando vemos todas las versiones que había, caímos en la cuenta que lo más bonito podía ser que el músico sea un disjockey. Pablo es músico y es disjockey, y es músico en el ¿cómo es? ¿Cómo se dice? No sé. Bueno, pero es impresionante, él trabaja con campo, es impresionante el trabajo que hace con la música, y claro, él lo que hizo fue una gran creación en base al material que ya había, ¿no? Entonces hizo muchos collages, nos sacó voces de momentos donde no necesitábamos voces, nos puso cosas, nos hizo que de repente la música cierre en un momento adecuado. Y tiene bastante rotura también la música encima, ¿no? Claro. Intervino mucho.